¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver el bombardero Fiat BR20, escala 1.72, de parte de Italeri, que lo ha sacado varias veces a la venta. Este en particular es la versión de los 80, tengo entendido, que tiene calcos para hacerlo de Italia, Japón o Alemania. De hecho, si revisamos las instrucciones, vamos a ver que tiene dos versiones de Italia para hacer. Una es el Fiat BR20 y la otra el BR20M. Ambos tienen esquemas diferentes y sus propias calcos. La verdad me dan ganas de hacer la versión de Japón, pero vamos a ir con alguna de las opciones italianas, ya que aún no tengo ningún avión italiano en mi colección. Y hace rato que quiero sumar uno. Las piezas se ven bien, hay muchos detalles en toda la superficie. Sin embargo, lo que sí noto es que el plástico se siente como seco, liviano, se lo siente muy frágil. Es de esos, digamos. Es un plástico que no me agrada mucho cómo se siente al manipularlo. Se nota que es frágil, ¿no? Muy quebradizo. Tenemos acá una tripulación y varias piezas de plástico transparente, aunque hay varias cosas que han llegado sueltas. Voy a iniciar pintando los interiores y armando los asientos. Antes de pegar todo lo que va por dentro hay que colocar las ventanas y antes de unir ambas mitades del fuselaje vamos a colocar la tripulación. La verdad que me costó mucho unir estas dos mitades y no coinciden muy bien. Seguramente tenga que aplicar alguna masilla después. También agregué los estabilizadores y van a notar que no agregué la torreta, que según las instrucciones esta se coloca en el momento de unir las dos mitades del fuselaje. Eso lo hice así porque tengo miedo que el pegamento que uso en el fuselaje dañe la pieza de plástico transparente de la torreta. Así que simplemente lijando un poco los labios que tiene la torreta ya voy a poder colocarla sin problema. Pinté el interior de las alas y estas fueron muy complejas de unir porque de nuevo estas no coinciden perfectamente. Es algo común en las maquetas, que algo no coincida al 100%, ¿no? Es algo muy común. El problema es que, como mencioné antes, este plástico es totalmente rígido y no cede, es decir, no tiene ni la más mínima elasticidad. Entonces uno no puede aplicar presión para que las piezas se acomoden y coincidan a la fuerza. Estos broches me ayudaron un poco, pero tuve que rellenar varios huecos. Este plástico es muy quebradizo y no se lleva bien ni con la lija ni con el pegamento. Miren acá cómo se parte, la verdad que ni siquiera le estoy aplicando mucha fuerza, es muy frágil. Ahora voy a agregar el motor con la hélice que ya están pintados. También coloqué el tren de aterrizaje y al colocar las alas, bueno, fue todo un problema. Hay que agrandar los agujeros ya que no entran. Al hacer fuerza las piezas empezaban a despegar, a salirse. Tampoco terminaba de coincidir bien la forma del ala con el fuselaje, por lo que voy a tener que usar bastante masilla también en esta unión. Finalmente coloco las piezas de plástico transparente. Para la nariz hay que elegir entre dos piezas que son similares pero diferentes. Una es del BR20 y la otra del BR20M, que es el modelo que yo quiero hacer, el M. Pero me confundí y le puse la otra, la del BR20 común. Me di cuenta cuando ya estaba terminando de pintar. Para la pintura primero apliqué color gris claro por debajo y para la parte de arriba usé este color ocre amarillo ferroso que fue bastante dolor de cabeza porque es un color que se transparenta muchísimo, así que tuve que aplicar muchas capas. Y también no sé por qué la cámara lo capta oscuro, en realidad en persona es muchísimo más claro este color de lo que ven en pantalla. También coloqué blanco para la franja que va en la cola del avión y en la parte donde van los motores, ya que acá tengo que pintar con amarillo después. Ahora le voy a empezar a dibujar algunas de las manchas para tener de referencia cuando pase el pincel. Primero voy a hacer las de color marrón, que en las instrucciones salen indicadas con un color muy claro, así que ojo, no se confundan con eso. Y luego las de color verde. Con esto ya tengo el patrón completo. Voy a colocar las calcos ahora antes de pintar los detalles amarillos. Y la verdad le tenía mucho miedo a estas calcos, porque este es un kit que tiene más de 40 años, la caja tiene olor feo, como a humedad o a viejo, como que no se ha conservado muy bien a lo largo del tiempo. Sin embargo, me llevé una linda sorpresa, las calcos funcionaron perfecto. De hecho, mejor que otras calcos de Italeri que he visto hasta ahora. Las únicas que se rompieron fueron las cruces blancas
que van en los estabilizadores, pero estas ya desde antes de mojarlas les había visto unas marcas, así que ya me imaginaba que iba a pasar esto. Lo arreglé rápido con un poco de pintura blanca. Voy a pintar los detalles amarillos, una capa de barniz final y el cable que va por encima y ya estamos listos. Acá está el Fiat BR20. Terminó siendo bastante grande, tiene 24 centímetros de largo y 30 de ancho. Comparándolo con otros bombarderos, van a ver que supera varios en tamaño. Yo pensaba que iba a ser como el Ju-88, aproximadamente de tamaño, pero es más grande que este. También resultó ser un poquito más grande que el Dornier 217. Al final, el tamaño del Fiat es algo intermedio entre el Dornier y el Heinkel 111, que es apenitas más grande. Así que voy a tener que hacer bastante espacio en mis estantes para que entre. Por suerte hace poco reacomodé y tengo algo de espacio para los próximos kits que hagamos. Estoy satisfecho con el resultado. El proceso de pintura fue divertido, nunca había hecho un esquema como este, hay detalles en la superficie. El proceso de armado es simple, no son tantos pasos, podría realmente disfrutar mucho este kit, de no ser por el plástico. Cada vez que manipulo el kit escucho este sonido. Se siente como si fuera a partirse con mirarlo nomás. Como dije antes, en la mayoría de las maquetas las piezas no siempre conectan a la perfección entre sí. A veces hay que ejercer un poquito de presión con el pegamento fresco para que dos componentes se unan y estén bien alineados. Y en este caso no lograba unir las piezas porque estas no cedían. También hay varias piezas que no van a ver, que no están en la maqueta, como algunos detalles que van en las alas y cosas así, no están porque se rompieron. Por si no lo sabían, este avión no tiene muy buena fama. Es conocido por luchar en varios frentes y por sufrir grandes pérdidas en todos. Es uno de esos aviones que salieron durante el periodo entre guerras y que rápidamente quedaron obsoletos. El defecto que más he visto que le mencionan es de que estaba poco protegido, o sea, no tenía el blindaje adecuado, por lo cual resultaba ser un avión muy frágil. Y justamente qué irónico que esta maqueta se sienta extremadamente frágil, como si le intentara hacer un homenaje al original. Las calcos, la verdad que bastante buenas para aguantar más de 40 años y seguir funcionando así, sobre todo teniendo en cuenta de que no habían sido bien conservadas, la caja estaba en muy mal estado, con olor dudoso. Por fin puedo tirarla a la basura, hacía rato que quería tirarla. Y si creen que esto del plástico es un caso aislado, la verdad que no creo. Porque este kit lo compré dos veces. La primera vez me llegó todo roto con varias piezas partidas y lo tuve que devolver. Y eso que estaba bastante protegido en la caja. Ahora entiendo que la culpa no fue únicamente del correo, sino también de este material. Así que en resumen, esta versión en particular no la recomiendo, pero sí les recomiendo alguna de las otras versiones más nuevas. Pueden costar un poco más caro estas versiones nuevas, pero creo que vale la pena, ¿no? Este mismo kit con otro material plástico lo hubiera disfrutado mucho más. Eso es todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao.